en donde a la izquierda está el camino tradicional y a la derecha está el camino ágil, ¿sí? No es Coca o Pepsi, no es Coca o Pepsi. Las dos filosofías y las dos mentalidades, la tradicional y la ágil, se complementan, ¿sí? Entonces, lo que está pasando en el mercado y lo que está pasando en muchos proyectos es que se utilizan enfoques que combinan los dos mundos. Esos enfoques se llaman enfoques híbridos, ¿sí? Porque combinan herramientas de la metodología tradicional y combinan herramientas de las metodologías ágiles. El enfoque tradicional muchas veces se llama enfoque predictivo, ¿sí? Predictivo porque vos querés lograr tener un plan antes de comenzar a ejecutar y construir los entregables. Eso equivale al ejemplo que yo les conté de Villa Lugano, que yo tuve que ir a la avenida Larrazábal y no sabía muy bien dónde era, me fijé en el mapa, ¿sí? O sea, ese es un enfoque tradicional. Che, hagamos un plan, hagamos un cronograma y después comenzamos a construir los entregables. La ingeniería civil, suponete que estás construyendo una casa, generalmente funciona así. Hay proyectos del área de sistemas, del área de software, que son buenos así, y hay proyectos que son buenos con metodologías ágiles, ¿sí? Y vamos a analizar eso, porque lo que vamos a ver al final es qué preguntas te deberías hacer para decidir qué filosofía tomar, o si debería ser algo híbrido, ¿sí? Entonces, estamos en el dibujito de arriba, que es la planificación antes de la ejecución. Eso sería el enfoque predictivo. Déjame planificar, tratemos de tener el alcance definido, cuanto más mejor, ¿sí? Y tratemos de tener un cronograma, que ese cronograma se deriva del alcance. Todo eso en una fase de planificación, y después saquemos el auto del garage y vayamos ahí a Villa Lugano, que es donde tenemos que ir, ¿sí? Ese sería el enfoque predictivo. ¿Cómo sería el enfoque ágil? Y esto es una innovación interesante. El enfoque ágil divide al proyecto en iteraciones, repeticiones, que a veces llaman sprints. Vamos a ver todo esto en un momentito, ¿sí? Me gustaría describirlo ahora bien resumido. Esas iteraciones combinan, en esa repetición, se combina la planificación y la ejecución, en donde la filosofía es: construyamos lo que sabemos hoy, construyamos lo que sabemos del proyecto hoy, mostrémoslo al cliente, que el cliente nos dé un feedback, y en base a eso vamos avanzando. Esa es la idea de las metodologías ágiles. O sea, las metodologías ágiles presuponen una secuencia de ciclos, repeticiones, iteraciones, ¿sí? En donde en cada iteración se habla de la planificación y de la ejecución en conjunto. Esas iteraciones duran de 2 a 4 semanas, ¿sí? 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, y al final de la iteración, que sería cada circulito de esos que están viendo abajo, al final de la iteración le mostramos al cliente lo que construimos, aunque sea muy precario, y eso no nos tiene que dar vergüenza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos ajustando el alcance del proyecto a medida que avanzan las iteraciones, y el proyecto se nos va haciendo cada vez más nítido a medida que esas iteraciones avanzan, ¿sí? Entonces, si vos ves la primera demo al final de la primera iteración, a las 2, 3 semanas de comenzar, y vamos a tener algo muy precario. Si fuese, por ejemplo, un sistema de software, le vamos a mostrar al cliente los menús del software, nada más, y quizás una pantalla del software, ¿sí? Y a medida que las iteraciones avancen, vamos a ir afinando lo que hay que hacer y vamos a mostrar las cosas con más detalle. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Les conté todas estas historias. Quiero dejar de compartir. Ahí dejé de compartir. ¿Me están viendo a mí? Me están viendo a mí, ¿verdad? Muy bien. Me gustaría, acá veo 92
participantes. La verdad que está buenísimo esto, estoy re contento de poder hacer esta presentación ante todos ustedes, porque, sobre todo porque me tocó hablar de este tema en varias oportunidades y hay toda una discusión sana, ¿no? Una discusión acerca de metodologías ágiles versus el enfoque tradicional. Me gustaría escuchar alguna opinión de ustedes, para todos, ¿sí? Si tenés una opinión, si viviste este problema en un proyecto ágil o tradicional, contanos a todos, y les pido que abran el micrófono, el que quiere, y voy a leer el chat ahora, ¿no? A ver si, ok. Les pido si alguien quiere abrir el micrófono y compartir alguna vivencia que tuviste con respecto a esta problemática específica que es, ¿cuánto sabés del alcance del proyecto? Antes de comenzar, ¿sí? Y acordate del viaje al norte, acordate de eso de Villa Lugano, acordate del producto SaaS en un mercado volátil como el mercado de aplicaciones en la web, ¿sí? Entonces, adelante, ¿quién quiere dar una opinión o hacer algún comentario? Bienvenido. O hacer alguna pregunta, voy a tratar de contestarla. Perdón, acá tengo a Yara en el chat que dice muy claro, ¿alguna idea? ¿Qué te despierta esto, no? No me quedó claro a qué le llamás iteraciones. Bueno, voy a continuar entonces, y Natalia acá pregunta el tema de iteraciones. Voy a continuar con este tema de iteraciones ahora, porque justo iba para eso. Qué bueno que preguntás, Natalia. Voy a continuar con este tema porque me parece importante para entender lo que son metodologías ágiles, ¿ok? Entonces, estábamos en este tema de que lo predictivo trata de planificar, cuanto más mejor al comienzo, y estábamos en el tema de los circulitos de abajo, que se refieren a las diferentes iteraciones que van mezclando la planificación y la ejecución en esas 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas de trabajo, ¿sí? Vamos a continuar con este tema de iteraciones en la próxima. Bueno, quiero saltear esto porque después lo voy a comentar. ¿Qué es la planificación y ejecución incremental? Que eso es metodologías ágiles, ¿sí? ¿Qué es la planificación y ejecución incremental? Esto viene a responder la pregunta de Natalia, ¿qué son las iteraciones? Y sobre todo contarles a todos ustedes cómo nació esta historia, ¿no? Lo que vemos acá es una serie de sprints, iteraciones, repeticiones, en un proyecto ágil. A veces se menciona, iteración significa repetición, ¿sí? Iteración en español significa repetición. A veces se utiliza el término original en inglés que se llama sprint. Sprint viene de corrida rápida. Los velocistas en las Olimpiadas que corren 100 metros llanos se llaman sprinters, ¿sí? Sprint es una corrida rápida. Entonces, y a veces se usa esta palabra en inglés, pero en español podría ser iteración, ¿no? Iteración, o repetición, o ciclo. Esas son las palabras que se usan, ¿sí? En España se usa iteración. Un proyecto ágil es una serie de sprints. Cada sprint dura de 2 a 4 semanas. Entonces, en realidad, lo que tenés que determinar es la duración de cada sprint y cuántos sprints va a haber en el proyecto. Eso es lo que tenés que determinar, y eso es lo difícil precisamente porque no conoces el alcance, ¿no? Entonces, fíjense, y acá en el dibujo lo tenés más o menos ilustrado, en el sprint número 1 hay 5 circulitos ahí, hay 4 circulitos blancos y uno negro. Esos 5 círculos representan lo que hoy sabemos que hay que construir del alcance. ¿Se entiende? O sea, hoy, en la primera semana del proyecto, sabemos que hay que construir esas 5 cosas. Vayamos a un proyecto de sistemas, ¿sí?
Hoy conocemos esas 5 funcionalidades. ¿Por qué las conocemos? Sí, porque estamos seguros de que hay que construir eso. Hablamos con el cliente nos dijo más o menos lo que quiere, pero todavía no sabemos muy bien lo que quiere. Esto quizá es culpa del cliente, es culpa del mercado, no importa. La cuestión es que sabemos solamente 5 funcionalidades y para comenzar el proyecto en ese primer sprint, vamos a ponerle que es 3 semanas, ¿no? En esas primeras 3 semanas vamos a diseñar y desarrollar y construir y testear una funcionalidad de esas 5. ¿Sí? O sea, ese sería el circulito negro que están viendo en el sprint número 1. ¿Sí? El circulito negro de abajo, ¿qué es eso? Y mirá, eso sería un proyecto ágil típico en sistemas, ¿no? Mirá, estamos en la primera semana del proyecto, no sabemos muy bien lo que hay que hacer. ¿Sí? No sabemos muy bien lo que hay que hacer. Hay algunas cosas que estamos seguros que hay que hacer. Entonces conviene empezar a desarrollarlas. Vamos a hacer esta funcionalidad, ¿ok? Cuando ese sprint termina, le vamos a mostrar al cliente este puntito negro nada más. Esa funcionalidad nada más. Y después va a comenzar el sprint número 2, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en los proyectos ágiles? Y esto se los digo por experiencia porque lo veo todo el tiempo en organizaciones, con clientes, con organizaciones que me toca ayudar o participar, ¿no? A medida que avanzás en el desarrollo de una funcionalidad, vas averiguando y clarificando nuevas funcionalidades. Eso es lo que te pasa. Entonces, a medida que interactúas, y esto lo saben muy bien, si sos programador, si sos analista de sistema, lo sabés muy bien, a medida que avanzás con el cliente, interactúas con el cliente revisa lo que construiste, te da feedback, testea lo que construiste, vas documentando nuevas funcionalidades requeridas. ¿Sí? Entonces, vos fíjate que en el sprint número 2 tenemos ahora 5 y 7 funcionalidades. Antes teníamos 5, ahora tenemos 7, y en el sprint número 2 vamos a desarrollar otra más. ¿Sí? Otro circulito negro más. Entonces, es como que se va ampliando el alcance a medida que avanzamos con los sprints. ¿Sí? Y esa es una característica súper importante de los proyectos ágiles. ¿Ok? O sea, lo más importante de la metodología ágil, en mi opinión, hay muchísimas cosas re piolas, pero vamos a hablar de algunas herramientas ágiles muy innovadoras y muy piolas, pero lo más importante de lo ágil es como que te dice, la metodología ágil te dice, si no conoces el alcance del proyecto al comenzar, no te desesperes. Ese es el principal mensaje de las metodologías ágiles. No te desesperes si no conoces todo el alcance, ya lo vas a conocer. ¿Sí? Entonces, vos fíjate que avanzamos al tercer sprint y ya hay muchos más circulitos blancos y circulitos negros, y al cuarto sprint parece como un tablero de Go, ¿no? El juego del japonés de Go, ¿no? Entonces, al final del proyecto, en el sprint número 12, suponete, y multiplicá, o sea, suponete 3 semanas por 12 sprints, son 36 semanas, ¿sí? Un poco más de medio año. En el sprint último, es como que tenemos el alcance del proyecto definido, aclarado, y logramos hacer todas las funcionalidades requeridas a medida que fuimos avanzando con el cliente. Esa es la clave, ¿sí? Y vos fíjate que mi amigo que trabaja en este sistema, en esta empresa que implementa sistemas para elecciones, ¿sí? Lo que me dice es, ¿sabés qué? Nosotros, cuando empieza el proyecto y estamos preparando las elecciones de una provincia, y la verdad es que sabemos todo el alcance. Eso es lo que me dice, ¿sí? O sea, lo que me dice mi amigo acá es, ¿ves esos cuadraditos negros que hay en el último sprint? Que son, ¿cuántos son? Son 5 por 4, 20, ¿no? Esos 20, es como que ellos tienen esos 20 cuadraditos blancos al comienzo del proyecto, los conocen a priori, y los vas construyendo hasta el final. Entonces, lo que él me dice es, ¿sabes qué? No necesitamos mucho la metodología ágil, porque el alcance del proyecto y el cronograma lo tenemos a priori. ¿Se entendió eso? Vamos a salir de acá
y me gustaría retornar a este foro para ver si alguien tiene alguna pregunta con respecto a eso de los sprints. Si quieren preguntar por chat o si quieren preguntar por el micrófono, como quieran. Esto Natalia había dicho, no me quedó claro a qué llamas iteraciones, espero haberlo contestado. Diego, un ejemplo de algunos. Ahora, Diego, vamos a entrar en este tema de proyectos ágiles para tratar de entender cómo es en la realidad un proyecto ágil, sí, ejemplos. Y acá lo que dice Javier en el chat, ¿cómo el cliente puede generar un budget del proyecto, un presupuesto, si cuando arrancamos no tenemos claro el alcance final? El scope final. Vamos a leer un poquito más. Acá tenemos lo de Diego. Con este ejemplo de iteraciones fue sí, ok, entiendo que es suficiente. María de las Mercedes dice, ¿cómo puedo estimar el presupuesto y pasar un valor al cliente sin saber el alcance? Ah, bueno, esta es la pregunta del millón. Me pone re contento que pregunten esto porque no todo es rosa, ¿sí? Quiero hacer varias aclaraciones. Espera, y antes quiero mostrarles, para terminar la idea, Jessica dice, entonces, una vez llegado a definir este alcance, se me escapó, este alcance, de ahí en adelante se empieza a construir el producto. Bueno, quiero mostrarles una idea más para que esto quede claro. Una lámina más, ¿sí? Para que vean lo que ocurre dentro de un sprint, ¿sí? O sea, ¿qué ocurre dentro de esas 3 semanas? ¿Sí? Y recuerden que en nuestro proyecto anterior habíamos dicho 12 sprints. Entonces, acá hay un circulito acá que dice, se repite, ¿sí? Es como que este proyecto tiene 12 repeticiones de ese tipo. ¿Cómo se maneja todo este tema de la incertidumbre en el alcance en un proyecto ágil? ¿Sí? Esto lo quiero decir para terminar de completar la idea, ¿ok? Hay un diagrama acá que tiene muchas palabras en inglés. Disculpen, es lo que se usa hoy en día en el mercado, ¿sí? O sea, lamentablemente tenemos acá algunas palabras en inglés, no porque no las podamos traducir, sino porque no hay un consenso. Entonces, siempre pasa eso, ¿no? Entonces, cuando sale algún tema nuevo que se origina en Estados Unidos, en algún lugar, generalmente se usan las palabras en inglés. Así pasó en la gestión tradicional, pero después yo creo que dentro de 2 o 3 años toda esta terminología va a estar consensuada en Latinoamérica, en España, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, se utiliza los conceptos en inglés, se utiliza todavía sprint, ¿sí? Hay un concepto inicial que se llama backlog del producto, que es como si fuese, en España le llaman características del producto, ¿sí? ¿Qué son las características del producto en un enfoque ágil? ¿Sí? ¿Qué son las características del producto en un enfoque ágil? Imagínate que estás en el primer sprint y tenés 5 funcionalidades. ¿Se acuerdan de esos 5 circulitos que teníamos? Había 4 en blanco y 1 en negro, ¿sí? Pero tenés 5 funcionalidades. Imagínate que esas funcionalidades las podrías escribir en una tarjetita. Imagínate que son, a ver, si tenés cierta edad vas a saber de lo que estoy hablando, ¿no? Hay como unas fichas que se usaban en la escuela con líneas azules y arriba del todo tenían 2 líneas rojas, ¿sí? Todavía se usan, las veo, ¿sí? Si viste el Mundial 78 en la tele, sabés de qué estoy hablando. Esa ficha, imagínate una funcionalidad, la escribís en una ficha o en un pedacito de papel, en un rectángulo de papel chiquitito. Eso es una funcionalidad que se llama historia de usuario. ¿Sí? Historia de usuario. Podríamos decir que el backlog es un conjunto de historias de usuario. ¿Sí? O sea, las características del producto son una pila de esas fichas. Entonces, imagínate que vos empezás a entrevistar al cliente o hablas con el cliente y el output de esa charla es escribir fichitas que se llaman historias de usuario, que todas juntas se llaman características del producto o backlog. Y lo que tiene de especial es que esa pilita se inició con 5, ¿sí? Porque había 5 funcionalidades, pero todo el tiempo le estamos agregando cosas a medida que avanzan los sprints, ¿sí? Entonces, bueno, no quiero bajar a mucho detalle, ¿no? Pero esas historias de usuario generalmente tienen una sintaxis aceptada para que sea claro entenderlas, ¿sí?
Esa sintaxis la voy a mencionar para que se la acuerden, es fácil de acordarse. Por ejemplo, suponete que vos entrás al sitio de Amazon, te logueás y querés ver todas tus órdenes anteriores, todos tus pedidos anteriores. Hoy en día el sitio de Amazon te dice, ¿qué querés ver? ¿6 meses para atrás? ¿Un año para atrás? ¿Querés ver el año 2016, 2017? Eso es lo que te pregunta el sitio de Amazon. Vos decís, che, me parece que esto lo compré en el año 2016. Bueno, listo. Vas a ver las órdenes en tu cuenta, las órdenes tuyas, las compras tuyas, en el año 2016. ¿Cómo sería la historia de usuario de esa parte del sitio web de Amazon? La historia de usuario sería, como usuario del sitio, quiero ver mis órdenes anteriores para saber qué compré. ¿Sí? Entonces, la sintaxis de una historia de usuario sería cómo quiero para. La sintaxis siempre es cómo quiero para. Como rol, como usuario, quiero ver las órdenes anteriores para saber qué compré en un año determinado. ¿Cómo quiero para? ¿No? Entonces, ¿cómo serían todas esas historias de usuario? Serían una pilita de fichas o de papelitos rectangulares en donde vos vas anotando cómo quiero para. ¿Sí? Como usuario quiero tal cosa, para tal cosa. Como administrador del sitio quiero tal. Como cliente de la compañía quiero abrir mis pedidos. O sea, vas a tener una pila de historias de usuario que va a ser la pila inicial y que después la vamos a ir alimentando. Esa pila se llama backlog, o características del producto, ¿sí? Después viene una elipse acá que dice se repite, porque es lo que sucede dentro de las 3 semanas. ¿Qué haces en cada sprint? Tomás del backlog las historias de usuario que quieras desarrollar, ¿sí? Y ese proceso se llama planificación del sprint, que sería el primer cuadradito dentro de la elipse, el primer cuadradito a la izquierda, ¿no? Sprint planning, o sea, la planificación de lo que vas a hacer en el sprint, y esa planificación está basada en las historias de usuario que tenés. Después de ese sprint planning, ahí dice sprint backlog, que sería una subpilita de toda la pila de características. Sí, suponete que tenés 80 características del producto para desarrollar, vos decís, bueno, de estas 80 vamos a desarrollar 10, ¿sí? La pila grande queda con 70, esas 10 son las 10 historias de usuario que tu equipo se va a poner a desarrollar y que el cliente va a verificar o a testear. Esas 10 es como si fuera un mini proyecto, ¿sí? O sea, eso es metodologías ágiles. Es como que ahora tenemos un mini proyecto de 3 semanas con esas 10 historias de usuario. Ese es el Sprint Backlog. Después viene otro cuadradito que se llama Sprint Execution, que es el desarrollo de esas 10 historias. Y Sprint Review, ¿qué sería? Sería mostrar esas 10 historias al usuario, aunque todavía el producto final no esté terminado. Esa es la idea de metodologías ágiles. Mostrarle al usuario lo que tenés, aunque sea precario, para que te dé feedback y para que puedas corregir y descubrir nuevas cosas. Eso es el Sprint Review. Al final de las 3 semanas hay como una demo de todo lo que construimos en el sprint, ¿sí? El cliente nos da feedback y hacemos una sesión de lecciones aprendidas. Eso se llama Sprint Retrospective. Y los que están en proyectos ágiles seguramente conocen la palabra retrospectiva, ¿sí? Hay gente que te dice, no, te dejo porque tengo una retrospectiva, ¿sí? Eso significa al final del sprint, una sesión de lecciones aprendidas para tratar de analizar qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué puede mejorarse, qué historias de usuario hay que corregir, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, esta elipse te describe lo que pasa en esas 3 semanas, ¿sí? Y realmente el alcance se va aclarando. El alcance se va aclarando. Y teóricamente este backlog, esta pila de características del producto, se va bajando. O sea, teóricamente, a medida que los sprints van avanzando,
esta pilita se hace más chiquita, el proyecto termina cuando terminan todos los sprints y desarrollaste todas las historias de usuario. ¿Sí? Obviamente esto no es ideal, esto no es algo ideal, esto ya se puede ver en las preguntas que ustedes hicieron, y voy a dejar de presentar acá para que volvamos a charlar, ¿sí? En las preguntas que ustedes hicieron, obviamente surgen problemas con esto, ¿sí? Recuerdo un comentario que decía, ¿cómo podés saber el alcance de antemano? Eso es muy difícil, ¿sí? Ojalá supiéramos. A veces vale la pena emprender el viaje al norte argentino sin saber exactamente en qué ciudades vas a estar o qué día vas a estar en cada ciudad, ¿sí? Y quizá la familia diga, ¿sabéis qué? Bueno, mira, el primer día vamos a Tucumán. Ese es el objetivo. Y después, a medida que vamos conociendo, por ahí nos gusta, a mí el lugar que más me gustó, el lugar que más me gustó y nos gustó a toda la familia es Purmamarca, ¿no? No sé si lo conocen, es lindísimo, te recomiendo que vaya, está buenísimo. Bueno, nos gustó Purmamarca, íbamos a estar un día nada más, porque no sabíamos nada. Y de repente estuvimos 3 días. ¿Sí? Ahora, ¿qué sería eso? ¿Qué sería eso? Cambiar el alcance del proyecto en la ejecución. ¿Sí? Ahora, si me preguntás el primer día, antes de salir, ¿cuánto dura el proyecto? Yo te digo, mirá, tenemos una limitación, no podemos estar de vacaciones en el norte argentino todo lo que querramos. Tenemos 8 días, bueno, buenísimo. El tiempo está congelado, 8 días, muy bien. Presupuesto, y no estoy seguro. Por ahí te puedo decir un rango, porque, bueno, no vamos a ir a un super hotel o no vamos a ir a un camping, porque estábamos toda la familia. No sé, o sea, más o menos el presupuesto lo tenemos. Entonces, ese fue un proyecto en donde el alcance estaba como en un punto medio, ¿no? Es como que teníamos idea más o menos de lo que teníamos que hacer, o lo que queríamos hacer, pero no estaba tan claro, ¿sí? Ahora, ¿cómo se traduce? Y ahora termino de explicar esto y quiero abrir la discusión para todos los que están escuchando, ¿sí? Quiero terminar con una idea importante. Recuerdo una vez que estábamos haciendo un proyecto de sistemas en un banco, ¿sí? Un banco conocido, así con muchas sucursales en el país, y fuimos al área de comercio exterior del banco, que eran unas 20 personas. Comercio exterior es todo el tema de transferencias y pagos internacionales, importaciones, exportaciones, es todo un tema súper específico que, viste, yo no entendía nada, nadie entendía nada en el proyecto, éramos gente de sistemas, los expertos eran el área de comercio exterior. Entonces le preguntamos a la gente esta, ¿qué tiene que hacer el sistema? Y nos dice todo. Y yo le digo, pero todo, ¿qué es todo? Y todo, me dice todo, el comercio exterior, la importación, la exportación. Y es como que para ellos estaba súper claro todas esas palabras que mencionaban, ¿no? Para ellos estaban súper claras, pero para nosotros que no conocíamos el tema, no era para nada claro. Entonces nos fuimos de esa primera reunión, nos fuimos prácticamente con una hoja en blanco. O sea, no logramos, en esa primera reunión, no logramos definir el alcance del proyecto. No sabíamos muy bien qué tiene que hacer el sistema, quién lo va a usar, cuáles son las principales funcionalidades. Ahora, si me preguntás qué enfoque está bueno para una situación así, te digo ágil, sin duda, ágil. Tráetelo al cliente a tu oficina, ¿sí? Y empezá a tratar de desarrollar las pequeñas cosas que vas averiguando. Por supuesto que, y acá vamos a abrir la discusión, ¿no? No es que ágil es la solución a todo, no hay que derribar las paredes que construiste antes. Se tienen que cumplir ciertas condiciones y tienen que darse ciertas condiciones para que puedas enfrentar un proyecto ágil. Y quizás no, un proyecto es bueno para ágiles y quizás otro proyecto en la misma organización dentro de 6 meses no es bueno para ágiles. ¿Sí? Entonces me gustaría abrir acá la discusión y tratar de contestar algunas preguntas. ¿Sí? Adelante. Tengo acá a Jimena que dice,
cuando el producto no es hecho a medida para un cliente, ¿se puede utilizar el enfoque ágil? La respuesta es la siguiente. Suponete que vas a hacer un producto que se va a vender en el mercado. Entiendo que esa es la pregunta, ¿no? Si no es así, decime, Jimena, pero entiendo que, suponete que vas a lanzar un producto al mercado que tiene una licencia de software y que tenés una idea de un cliente, pero no es un cliente específico, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar con ese producto, y esto es lo que pasa generalmente en la industria del software, ¿sí? Se van haciendo versiones del producto a medida que aprendemos más del mercado, o que aprendemos más de los usuarios, o que los usuarios nos dan feedback, ¿no? Entonces, el producto, suponete que es un sistema de gestión, un ERP, ¿sí? Un sistema de gestión. Vamos a lanzar la versión 1.0 del producto, ¿sí? Y la versión 1.1, que eso se llama con la palabra release, no sé si lo escucharon una vez, pero viste, la gente dice, vamos a hacer el release 2.3. Release significa liberar, la liberación del producto. 1.2, suponete que vamos a hacer la versión 1.0, la sacamos al mercado. A los 3 meses tenemos el release 1.1. ¿Qué significa eso? Y va a haber más características del producto, más alcance, más historias de usuario que vamos a agregar en base al feedback. Esa es la idea, y por eso en software se habla de release 1.1, release 1.2. En general, desde que existe la industria del software, desde software comercial, yo diría desde los años 60, ¿sí? 70, cuando un release cambia, y por eso existe el puntito en la mitad. Si es release 3.6 a 3.7, eso significa que pocas características han sido agregadas. Pero si del 3.7 te vas al release 4, eso significa que es un cambio sustancial. Por eso los release tienen un puntito, porque es 4.3, 4.4, si realmente agregamos mucho y cambiamos el producto radicalmente, eso se va al release 5, ¿sí? Esa es la idea. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué les parece todo esto? Y en productos físicos, pregunta Alejandro, muy buena pregunta Alejandro, en productos físicos, ¿qué es lo que sucede con las metodologías ágiles? Y acá hay un tema muy interesante para analizar. A diferencia de la gestión de proyectos tradicional que nació en el área de ingeniería, ¿sí? En el ámbito de defensa de los Estados Unidos, en proyectos de ingeniería, las metodologías ágiles surgieron en el área de software, ¿sí? Seguramente ustedes escucharon alguna vez acerca del manifiesto ágil, que fue lo que dio inicio a toda esta corriente, inicio oficial. El manifiesto ágil es un documento que elaboraron 17 expertos en software en el año 2001, hace 19 años, ¿sí? Existía todo el tema de ágiles en los años 90, pero en el año 2001, 17 expertos de software dijeron, tenemos que cambiar el approach, tenemos que cambiar el enfoque, estamos haciendo mal, el usuario o el cliente no es un enemigo, ¿sí? Es imposible saber todo de antemano, tenemos que encontrar la forma de comenzar los proyectos y construirlos a medida que planificarlos y ejecutarlos a la vez, ¿sí? Todos los principios ágiles, yo diría casi todos, nacieron en el área de sistemas. Pero lo que está pasando en el mercado es que estas herramientas ágiles están pasando a otras áreas funcionales de la organización, ¿sí? O sea, la gente que está en marketing dice, che, nosotros tenemos el mismo problema. Nosotros queremos definir lo que el cliente quiere y nunca nos dice nada. Y yo veo hoy en día muchas áreas de marketing, de administración, incluso de ingeniería, utilizando metodologías ágiles, ¿sí? Es más, y esto para comentar la pregunta el comentario de Alejandro Bricker, que preguntó el tema de metodologías ágiles en productos físicos, digamos así, y esto nos va a conducir a lo último que quiero analizar en esta presentación, ¿sí? Pero quiero seguir con las preguntas ahora. Por ejemplo, una cosa que te tenés que preguntar, sobre todo con proyectos físicos, con entregables físicos, ¿sí? Una cosa que tenés que preguntar es, ¿tus entregables son rediseñables? ¿Tus entregables son modificables? ¿Sí? Porque
si vas a construir una casa para una familia, ¿no? Sos un ingeniero civil, un arquitecto, una ingeniera civil, una arquitecta, ¿sí? Y vas a construir una casa residencial para una familia, vos no podés andar derribando paredes a la mitad, porque el cliente te dice, ah, no, esto no era así, ahora lo quiero así, ¿sí? O sea, una de las cosas que te tenés que preguntar es si tus entregables son rediseñables. Y generalmente en sistemas no es tan así, o sea, no es derribar una pared, ¿sí? Te va a costar, ¿no? Porque por ahí, si el cliente cambia de opinión o te cambia las jugadas en la mitad, vas a tener que borrar un módulo entero que desarrollaste en software, ¿sí? Pero, digamos, para saber si un proyecto es aplicable al mundo ágil, o al revés, si el mundo ágil es aplicable a tu proyecto, una de las cosas que te tenés que preguntar es si los entregables son rediseñables. Y eso lo vamos a analizar en un momento. Alejandro, o sea, la respuesta en producto físico es, hay metodologías ágiles que se pueden usar en productos físicos totalmente, sí, absolutamente, pero la metodología ágil no es buena para todo tipo de proyectos, ¿sí? Jimena acá abajo dice, ¿se entendió? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra idea? ¿Algo que quieras comentar? Adelante. Acá hay un comentario de Martín. Martín dice, el problema es que las áreas de finanzas no van a asumir un gasto que no esté cerrado. Muy interesante este tema. Por más que el alcance tampoco lo esté, ya que piensan que ese gasto va a terminar en nada. Muy buen punto lo de Martín. Muy buen punto lo de Martín. En el enfoque tradicional hay un cronograma. Con ese cronograma vos te jugás para dar una fecha de finalización. ¿Sí? O sea, vos decís, mirá, estamos a mediados de mayo, el proyecto va a terminar el 1 de diciembre. Suponete, bueno, pandemia, toda la historia, pero el proyecto va a terminar el 1 de diciembre. Podemos cerrarle, podemos terminar el 10 de diciembre, pero según el plan, ojalá el proyecto termine el 1 de diciembre. Como vos tenés un plan, eso lo podés decir al principio del proyecto. ¿Qué pasa en los proyectos ágiles? Y este es un problema muy grande de las metodologías ágiles, ¿sí? En los proyectos ágiles vos das una estimación, tenés que dar una estimación, ¿no?, acerca de cuántos sprints va a haber en el proyecto. Y vos decís, bueno, esto yo creo que lo vamos a finalizar en 10 sprints. Un problema de los proyectos ágiles es hacerle comprender a tu cliente que el proyecto es finito en el tiempo. Porque muchas veces sucede que se acostumbra a una dinámica de sprints, ¿sí? Imagínate el equipo de sistemas en ese banco que yo te contaba, entre comillas, contra el equipo de comercio exterior, ¿sí?, que sería el cliente del proyecto, ¿sí? Entonces, el cliente del proyecto se cree que vos estás en un régimen de sprints y que vas a volver cada 3 semanas, ¿sí? O que cada 3 semanas le vas a hacer una demo. Y una de las dificultades más importantes de solucionar en un proyecto ágil es, che, hay una cantidad finita de sprints, ¿sí? O sea, tenemos que terminarlo también. Entonces, esto de metodologías ágiles está buenísimo, es súper flexible, te haces amigo del cliente, el cliente está en el equipo, ahora vamos a hablar de eso un momento, ¿no? El cliente está en el equipo porque existe el rol de gerente de producto, product manager, ¿sí? Perdón, dueño del producto, product owner, ¿sí? Existe el concepto de dueño del producto, pero bueno, vas a tener el problema de que el cliente se cree que esto es interminable. Y eso es un problema adicional que vas a tener que solucionar. No hay una receta mágica para eso. Continúo. María de las Mercedes dice, en productos físicos, quizás design thinking puede servir como metodología ágil del desarrollo de un producto. Por supuesto, o sea, ustedes saben que, bueno, acá en Buenos Aires ahora estamos en cuarentena todavía, si ustedes tienen suerte,
Y una de las cosas, a mí me gusta mucho andar en bicicleta, pero en Buenos Aires es re difícil porque hay muchísimo tráfico. Tenés que salir de la capital para encontrar un lugar piola, ir a Tigre, por ejemplo, para andar en bici, y salir de la capital te cuesta porque hay mucho tráfico, ¿no? Lo que se dice generalmente a los que no soy un ciclista, me gusta andar en bici, no es que soy un ciclista, lo que dice generalmente la gente con respecto a las bicis en las ciudades es que las grandes ciudades del mundo fueron planificadas en base al automóvil, ¿sí? Las grandes ciudades del mundo fueron planificadas en base al automóvil. ¿Por qué tiene que haber calles tan anchas y veredas tan finitas? ¿O por qué no hay caminos dedicados solamente a la bici? Por ejemplo, las ciclovías en Buenos Aires están buenísimas, ¿sí? Y eso es un tema de design thinking. O sea, y esto tiene mucho que ver con lo que está diciendo, María de las Mercedes, porque el design thinking, o sea, pensamiento en términos de diseño, ¿sí? Sería, pensá en los entregables, suponete que vas a diseñar una ciudad, ¿sí? Y quizás si diseñamos una ciudad hoy en el siglo XXI, después de la pandemia, en el año 2020, si la diseñamos desde un comienzo, la ciudad sería re diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la filosofía design thinking? Antes de hacer el plan del proyecto y la lista de tareas, pensar en términos de diseño. ¿Qué características tienen que tener tus entregables en base al cliente? ¿Sí? O sea, pensar del proyecto para afuera, no del proyecto para adentro. El proyecto para adentro sería el trabajo técnico de construcción de los entregables. Pero el proyecto hacia afuera sería pensar en términos de diseño. ¿Quién va a usar el producto? ¿Cómo se va a usar? ¿En dónde se va a usar? Eso sería design thinking. Y por supuesto, para responder a la pregunta de María de las Mercedes, totalmente, design thinking tiene mucho que ver con la metodología ágil, porque parte del diseño y no de las tareas. ¿Sí? Parte del diseño de los entregables y no de las tareas. Sigo con la lista porque parece que está interesante esto. Tamara dice, identificando los momentos del proyecto en que los entregables son mejorables, ¿puedo definir en qué etapa realizar más iteraciones? Para evitar arrastrar errores que se traduzcan en mayores costos económicos y de tiempo. La respuesta es sí, o sea, en algún momento todos estos sprints, suponete que hubo 12 sprints planificados y vas por el sprint número 6, ¿sí? En la mitad, y descubrí, suponete que estamos hablando de este producto que funciona en la web, descubrís un competidor que sacó una característica del producto que vos no la habías pensado, y que cuando analizás el producto del competidor, estás en la mitad del proyecto, ¿sí? Cuando analizás el producto de este competidor, decís, che, si nuestro producto no tiene esto, no sirve para nada. Entonces, es el momento de decir, no, me parece que tenemos que hacer más sprints. Tenemos que agregar cosas acá. Y es el momento de hablar con los patrocinadores y decidir si, en este caso, ¿se acuerdan de la triple limitación? En este caso, el alcance le gana el tiempo. Sí, o sea, tenemos que agrandar el alcance. Va a tardar más. El release va a tardar más. Bueno, pero si no tenemos este alcance, el producto no sirve para nada. Entonces, volviendo a la pregunta de Tamara, ¿puedo definir en qué etapa realizar más iteraciones? Sí, totalmente. En la mitad se puede definir, siempre que el patrocinador y el cliente estén de acuerdo. ¿Ok? Alejandro pregunta, ¿tenés experiencia en proyectos que hayan integrado etapas ágiles con etapas tradicionales? Sí, tengo experiencia, Alejandro. Eso tiene que ver con el enfoque híbrido que yo les comentaba. Lo que veo del enfoque híbrido es que muchas veces sí se utiliza un cronograma del proyecto, a veces se pacta ese cronograma y se congela el tiempo. Eso sería predictivo, ¿sí? No ágil. Y se dice, bueno, mira, esto es un cronograma en donde cada tarea es un sprint. Vos ves un cronograma en escalerita, en donde hay 12
12 tareas, el sprint número 1, el sprint número 2, el sprint número 3, y se trata de congelar o acordar ese cronograma. Dentro de cada sprint se utilizan metodologías ágiles. Ese es un enfoque híbrido. Hay otro enfoque híbrido en donde vos haces un proyecto tradicional totalmente con un cronograma tradicional, pero se utilizan muchísimas herramientas ágiles. Muchísimas herramientas ágiles. Por ejemplo, hay ideas que introdujeron las herramientas ágiles que están popularizándose en el mercado, ¿sí? Por ejemplo, no sé, se me ocurre hoy en día una forma innovadora de estimar las tareas que se llama Planning Poker, póker de planificación, que se hace como un juego en donde el equipo estima la duración de las tareas utilizando cartas de póker, por eso se llama Planning Poker. Se pueden utilizar cartas o tarjetas, que es una innovación. Estoy nombrando una, hay como 50, pero estoy nombrando una porque, por decir, se me ocurre, ¿no? Un proyecto tradicional en donde se utilicen herramientas ágiles. Por ejemplo, otro ejemplo, tercer ejemplo, para responder la pregunta de Alejandro y para todos, el tercer ejemplo, cuando, por ejemplo, existe el concepto de product owner, dueño del producto, y eso existió siempre ese tema, ¿sí? Pero, digamos, también en las metodologías tradicionales, pero en las metodologías ágiles, el rol del dueño del producto fue formalizado. ¿Cuál es la idea del dueño del producto? La idea del dueño del producto es decir lo siguiente: vamos al sector de comercio exterior, tenemos la primera reunión, no tenemos ni idea de lo que hay que solucionar, lo que hay que desarrollar. No tenemos idea, porque la gente nos dice, ¿qué crees que haga el sistema? Todo, me dice. ¿Viste? En realidad yo no sé lo que hay que desarrollar. Entonces lo que vos podrías hacer es decir, señores del comercio exterior, ¿no pueden mandar a una persona de su área para que trabaje en nuestro proyecto? Y en un enfoque ágil eso está formalizado porque existe una persona que se llama dueño del producto que decide cuáles son las principales funcionalidades. O sea, es una persona que informa al equipo de desarrollo qué funcionalidades hay que desarrollar, cuáles son los requerimientos y sobre todo prioriza los requerimientos en base a su valor para el negocio. Entonces, si ustedes se acuerdan de la pilita esa, de historias de usuario, el dueño del producto tomaría un subgrupo de esa pilita y armaría la actividad para el sprint que vamos a comenzar. Eso, el mejor para realizar eso es el dueño del producto, no el equipo técnico, ¿sí? Entonces, ese tema de dueño del producto soluciona muchísimas cosas. Y ese tema, si estás en un ambiente ágil, se presupone prácticamente que hay un dueño del producto del sector del cliente. Entonces, lo que veo, para responder también a la pregunta de Alejandro, ¿no? El tercer caso, tengo experiencia en proyectos tradicionales o predictivos en donde ese rol de dueño de producto está totalmente formalizado. Entonces la gente de sistemas dice, bueno, ok, vamos a hacerlo como ágil esto, necesitamos un dueño de producto. Y el sector de comercio exterior dice, ¿qué es dueño de producto? No, nosotros estamos acá trabajando, esto es un proyecto de sistemas. No. Entonces ahí hay toda una discusión de dedicar una persona para que sea parte del equipo ágil. ¿Sí? Y ese tema de Product Owner está cada vez más formalizado, más reconocido y está, digamos, expresado como una necesidad casi obligatoria. ¿Sí? Eso, espero haber respondido la pregunta, Alejandro. ¿Qué más? El que quiera hablar, que ponga su micrófono. Muy bien, acá veo una pregunta de Rafael. ¿Es posible hacer un proyecto de llave en mano trabajando con metodología ágil? Porque no tenemos el alcance definido. La respuesta para Rafael es lo que se pregunta mucha gente en el mercado. Si volvemos a esta triple limitación,
vamos a ir a la triple limitación. Si me permiten, quiero compartir esto con ustedes, ¿sí? Vamos a presentar, vamos a volver a la triple limitación. A veces una de las tres está mucho más congelada que las otras dos, ¿sí? Y esto tiene que ver con la pregunta que recién hiciste. Por ejemplo, este amigo mío de las elecciones, del sistema para elecciones, dice, mira, el tiempo está congelado. Las elecciones son un día. Las elecciones programadas de nacionales o provinciales son un día. El tiempo está congelado, ¿sí? El presupuesto depende de nosotros. Y el alcance más o menos lo sabemos. Entonces, lo que te deberías preguntar cuando vas a cotizar un producto, ¿sí? Es qué variación puede tener cada una de estas tres variables, ¿sí? O sea, y eso no es una pregunta trivial para nada. Por ejemplo, esto del tiempo que te digo de las elecciones, el tiempo está congelado, las elecciones son un día, no vamos a retrasar las elecciones por el sistema, ¿sí? Entonces, en este caso es algo muy, muy claro de que el tiempo está congelado y lo que varía es el alcance o el presupuesto. Pero no siempre es así, porque muchas veces, por ejemplo, en el producto de software en la web, de modalidad SaaS, ¿sí? En donde estás en un mercado volátil, quizás convenga retrasar el release un mes para agregar más alcance. Entonces, lo que te tenés que preguntar, y ahora voy a volver voy a dejar de compartir, lo que tenés que preguntar es ¿qué sensibilidad tiene cada una de estas tres variables? ¿Sí? Y cuando estás cotizando como consultor, le estás cotizando un producto al cliente, lo que vos tenés que asegurar es un alcance, cuanto más mejor, un alcance, funcionalidades documentadas para poder ponerle un precio, ¿sí? Entonces, tampoco un proyecto ágil significa que no termina nunca. No hay proyecto que no termina nunca. Los proyectos tienen un fin, ¿sí? Todos los proyectos, sean ágiles o no, tienen que tener una fecha de comienzo y una fecha de fin. Entonces, si bien utilizas una dinámica ágil, cuando vas a cotizar tenés que pactar una fecha. Y cuando estás en la mitad del proyecto también. Espero haber respondido a esta pregunta. Voy a ver si hay alguna otra. ¿No? ¿Alguien que quiera comentar, preguntar? Bueno, si no hay más preguntas, quiero un último concepto contarles, y con esto terminamos. Un último, bueno, me faltó, esperen un momento, me faltó una cosita antes de ir al último concepto. Solamente quería comentarles que en la planificación tradicional hay varias dimensiones que tu proyecto debe atravesar para que salga bien y que son diferentes planos que te tenés que fijar en tu proyecto. Todo esto lo tenés que analizar en la planificación, ¿sí? Tradicional. Alcance del proyecto, tiempo, costo, esto sería la triple limitación. Recursos humanos, si estás en la planificación tradicional, deberías pensar qué recursos necesitas, qué habilidades, qué dedicación. Deberías pensar en el tema de riesgos también, qué riesgos hay en el proyecto. También en metodologías ágiles existe esto. Estos son los 5 principales, después hay otros 4 que también deberías solucionar, si tu proyecto va a tener contrataciones o no, hay una licitación, por ejemplo. Interesados sería el tema de gestión de recursos humanos, pero mucho más ampliado, ¿no? ¿A quién va a afectar este proyecto? Externos al proyecto, ¿sí? Comunicaciones sería hacer un plan de comunicaciones, calidad sería... Plan de comunicaciones me refiero a si vas a contar acerca del proyecto, no sé, con un reporte semanal, en vivo, con un video, ¿sí? Y calidad sería qué calidad querés darle a los entregables, ¿ok? Pero para terminar esto, me gustaría contarles lo último de esta presentación. Si te querés acordar de una cosa después de esta presentación, acordate de esta lámina, acordate de estas 4 preguntas que te tenés que hacer para saber si un enfoque ágil es aplicable a tu proyecto, ¿sí? O sea, si tu proyecto es más apto para ágil o si tu proyecto es más apto para predictivo, ¿sí?
te tenés que hacer estas 4 preguntas. La primera pregunta es, ¿el alcance es desconocido al comienzo? ¿Sí o no? ¿Sí? O del 1 al 10, podés poner un número del 1 al 10. ¿El alcance es desconocido al comienzo? Y mira, este chico del sistema de las elecciones me dice, el alcance lo conocemos, no es desconocido, el alcance lo conocemos a priori, ¿sí? En el ejemplo de que les conté del banco, del sector de comercio exterior, sería, ¿el alcance es desconocido al comienzo? Sí, es desconocido, no tenemos idea de lo que hay que hacer. Esa es la primera pregunta, ¿sí? ¿El alcance es desconocido? La segunda pregunta, ¿los requisitos pueden cambiar una vez que conoces el alcance? ¿Cuánto puede cambiar el alcance, los requisitos, las características del producto? Por ahí lo definís una sola vez en la primera semana y no cambia más. Y el usuario o el cliente no ingresa demasiados cambios al proyecto. Por ahí es todo lo contrario, ¿sí? Como el producto este SaaS que sale al mercado y que todo el tiempo está cambiando. Entonces, ¿los requisitos pueden cambiar? Esa es una segunda pregunta que te tenés que hacer. Una tercera pregunta es, ¿tu cliente, el cliente del proyecto, puede participar en el proyecto? O sea, si le pedís ayuda al sector de comercio exterior del banco, ¿te van a dar bola? Esa es la pregunta que te tenés que hacer. Estaría bueno tener un representante del sector en tu equipo. Entonces, ¿el cliente puede participar, sí o no? ¿Sí? Y no solamente puede participar. La cuarta pregunta sería, ¿el cliente entiende que tiene que participar? O sea, en muchos proyectos el cliente dice, no, eso es un tema de sistemas, ¿sí? Y se queda esperando el resultado del proyecto, como si estuviera en la roticería esperando la comida, que le traigan la comida, ¿no? O sea, el cliente dice, no, che, esto es un proyecto de sistemas, listo. No. Y en realidad la metodología ágil dice todo lo contrario, ¿sí? O sea, el cliente no solamente tiene que participar en el proyecto, el cliente tiene que entender que su participación es re importante, que va a fijar prioridades de desarrollo y que va a analizar todo el tiempo el valor que está trayendo lo que estamos construyendo para el negocio, ¿sí? Entonces, la respuesta es, ¿podemos usar un enfoque ágil? Si la respuesta es sí, a estas 4, tu proyecto es apto para ágiles. Repito, y esto es re importante, usted tiene el PDF, después mirá estas 4 preguntas, ¿sí? Después de esta presentación, y tratá de hacértelas para tu proyecto. Repito, ¿podemos usar un enfoque ágil? Si la respuesta a estas 4 preguntas es sí, tu proyecto es apto para ágiles. Me gustaría analizar esto con ustedes. ¿Parece todo esto? Alejandra dice, vamos a ver, déjenme ver lo que dice Alejandra. Alejandra dice, en la metodología ágil, si luego del sprint review surge que el cliente modifica sus requerimientos, sabemos que perdemos las 2 semanas de duración del sprint. Muy bien. En el caso de la metodología tradicional, ¿cómo es el costo de una modificación del cliente de sus requerimientos? Muy buena la pregunta de Alejandra. Y esto quiero... O sea, repito, a ver, voy a tratar de reformular la pregunta. Generalmente se dice que en metodologías ágiles le damos la bienvenida al cambio. Welcome change. Nosotros le damos la bienvenida al cambio. O sea, estamos preparados para el cambio, no nos asusta el cambio. Eso es lo que se dice en las metodologías ágiles. En realidad, esto existía también en las metodologías predictivas, porque si vamos a las metodologías predictivas, y quiero mostrarles esto, un momento, quiero mostrarles esto, si vamos a las metodologías predictivas, que sería el circulito de planificación, flecha, ejecución, en realidad, desde la ejecución, que sería el círculo de la derecha, también hay una flecha para atrás. ¿Sí? No es que las metodologías predictivas planificás el cronograma y queda congelado y es one shot. ¿Sí? Tenés la ejecución del proyecto a medida que vas ejecutando. Vas volviendo a la planificación en la mitad del proyecto. Vas replanificando en base a los cambios que el cliente va pidiendo. Entonces, no es que la metodología predictiva no acepta cambios,
¿sí? Por supuesto que la metodología predictiva sí acepta cambios. Esa forma de analizar los cambios y de aceptarlos o rechazarlos se llama gestión del alcance del proyecto, ¿sí? Scope Management, gestión del alcance. O sea, una vez que comenzamos con la ejecución del proyecto, un proyecto predictivo, el problema es gestionar el alcance. ¿Sí? Es decir, che, esto lo aceptamos, y mira, esto que pidió el cliente, la verdad, no tiene mucho sentido, porque nos va a atrasar 3 meses y no me parece que le agrega mucho valor. Entonces tenés que tener la habilidad, como líder de proyecto, de poder negociar agregados al alcance. ¿Sí? Y esto es para contestar la pregunta de Alejandra. Dice, muchas gracias Alejandra, José, muy claro, bueno, me alegro. O sea, si bien las metodologías ágiles le dan la bienvenida al cambio, las metodologías tradicionales no lo mandan por un tubo al cambio, para nada. O sea, las metodologías tradicionales también aceptan los cambios, solo que las metodologías ágiles están mucho más aceitadas para eso. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ok, los dejo entonces con esta última lámina que vimos, que tiene que ver con esas 4 preguntas, ¿sí? O sea, podrías ponerle un puntaje del 1 al 10 a esas 4 preguntas y decir, la verdad, si todos tienen puntaje cercano al 10, conviene que el proyecto sea ágil, porque la verdad, el alcance es desconocido totalmente. El cliente te va a dar bola, y sí, realmente me parece que me va a dar bola, porque el cliente entendió que me tiene que ayudar con el alcance. Si me decís que eso está pasando al comienzo del proyecto, yo te digo, y te conviene hacer sprints. Esa es la clave. Para cerrar esta presentación, el objetivo de esta presentación era mostrar un enfoque comparativo. Espero que esto les haya servido como concepto general para decidir por qué camino ir. Las conclusiones son, no es una Y en donde vos elegís a la izquierda y lo de la derecha nunca más lo ves. Alejandro había hecho un comentario de este tipo. Hay muchos enfoques híbridos en el mercado en donde se utilizan cosas ágiles en proyectos predictivos y viceversa. Esas 4 preguntas te las tenés que hacer al comienzo de tu proyecto para decidir por qué camino ir, ¿sí? sin descartar el otro. Y sobre todo les digo como alguien que ve proyectos desde hace mucho tiempo, no derrumbes paredes que ya están construidas, ¿sí? Porque lo que pasa muchas veces en management es que hay algo de moda y parece que toda esa moda destruye lo anterior, ¿sí? Entonces, se escucha mucho en las organizaciones la palabra ágil, ¿sí? No sé si lo están viviendo, pero en muchas organizaciones la gente dice, tenemos que ser ágiles, ¿sí? Bueno, tenemos que ser ágiles, ¿a qué te referís? ¿A que hay que hacer sprints? ¿O ser ágiles en la mentalidad? Entonces, lo que yo les recomiendo es analizar las cosas nuevas sin destruir lo anterior y sobre todo, en las metodologías ágiles hay ideas repiolas, ¿sí? Sacá de ahí ideas repiolas, porque hay muchas cosas muy buenas, ¿sí? Y nada más, quedo a disposición, ahí en la última lámina tienen mi email, quedo a disposición si surge alguna pregunta. Ojalá que te haya sido hoy de la presentación con algunas cosas aclaradas, pero sobre todo con muchas preguntas también, porque uno cuando trata de acercar todas estas ideas a su mundo de los proyectos se queda con muchas preguntas. Eso está buenísimo, porque la idea de una presentación de este estilo es también generar preguntas y generarte preguntas para vos, para tu vida profesional y para tu trabajo. Bueno, muchas gracias. Gustavo, no sé si tenías algo para decir acá. No, José, te agradezco mucho, que ha sido muy claro, por lo menos de parte nuestra. Esperemos que les haya gustado, que hayan entendido y quedamos a la espera de cualquier consulta que tengan. Te agradezco muchísimo y quedamos en contacto para cualquier momento. Bueno, muchas gracias, la verdad, un gusto estar en este marco de UNICEN, compartiendo todas estas ideas. Aviso que soy de Bahía Blanca yo, así que estuve en la zona. Sí, zona sí. mucho que no vivo en Bahía, pero soy bahiense, ¿sí? Sí, sí.
Un gusto, la verdad, estar con ustedes en forma virtual. Y nada más, muchas gracias por darme este espacio. ¿Sí? Gracias a vos, José. Bueno, gracias. Gracias a vos. Chao, chao. Chao. Gracias, gracias. Y les decimos a todos los participantes que, bueno, agradecerles también por haber estado y un saludo, nos veremos en la próxima. Tenemos otro curso el 20 de este mes con... El 20 de mayo, bueno, ya lo hemos difundido y mañana estaríamos difundiéndolo de vuelta con el doctor Ignacio López sobre manejo de crisis empresaria, actuación de los administradores. Así que bueno, esperamos tener una buena respuesta como la hemos tenido hasta ahora. Bueno, muchas gracias. Y hasta la próxima. Gracias.